Bueno, ¿a qué hacemos referencia con el riesgo? Llámese formulación y evaluación de proyectos o cualquier otra asignatura, cualquier otro tema. Eh, con riesgo nos referimos a la probabilidad de que no ocurra, o de que hayan variaciones en lo proyectado, en lo pronosticado. Entonces, no sé, podemos hablar de riesgo financiero, mmm, los riesgos de los portafolios de inversión, de lo que se les ocurra. Y ojo que no necesariamente estamos hablando de algo malo. El riesgo puede aplicar tanto que, no sé, yo obtenga menos utilidades como que obtenga más utilidades. Es sencillamente esa incertidumbre que existe respecto a la ocurrencia de ciertos hechos. Y aquí en formulación y evaluación de proyectos no es la excepción. Nosotros tratamos de que sea lo más cercano a la realidad esos estados financieros que proyectamos. Pero en cualquier proyecto de cualquier industria, de cualquier tamaño, lo que se les ocurra, siempre llegan a haber variaciones. Como dije, a veces favorecen, a veces perjudican, pero el punto es que yo no puedo asegurar que lo que yo pronostiqué se va a cumplir a un 100% y debo considerar esa posibilidad de que no ocurra, y es lo que vamos a medir acá. Vamos a llegar a tratar de representar en una cifra lo que sería el riesgo del proyecto. Entonces, no sé, hablamos de un riesgo del 20%, del 30%, del 1%. En este caso estamos hablando de el riesgo de incurrir en un valor presente neto negativo. Aquí sí específicamente, ya empecé pues por lo general y les voy hablando de lo específico. Mientras nosotros tengamos variaciones pero siga siendo rentable, siga generando utilidad, siga teniendo un valor presente neto negativo, y bueno, en general todos los indicadores financieros aceptables, está bien. El problema en nuestro caso es cuando empezamos a incurrir en pérdidas, bueno, indicadores financieros que no son aceptables, valor presente neto negativo. Entonces a ese porcentaje que vamos a llegar, nos va a mostrar esa probabilidad que tiene el proyecto de que incurramos en un valor presente neto negativo o que el proyecto no sea viable. Antes de meterme pues con la fórmula, siempre en riesgos, recuérdenme, ustedes ya vieron gerencia, gestión ambiental o no. Alguien que me diga si no, por favor. Sí, profe. Sí, Ya vale. estamos viendo. Gracias. Ok. Creo que algo de lo que hacen ahí justamente es la matriz de riesgo ambiental, y como dije, sin importar si estamos hablando de un tema ambiental, financiero, algo que se hace con los riesgos, con el tema de administración de riesgos, es identificar, clasificar, medir. Se toman medidas, si se asume, si se minimiza, se elimina, se traslada el riesgo. Y ahí entra a jugar, que no lo vamos a hacer en este momento, pero pues es comentándoles un poco. Entra el que yo tenga conocimiento de la empresa, el DOFA, que ya ustedes lo conocen, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Por qué es importante a nivel interno y a nivel externo? Porque van a haber unos riesgos que sí o sí tienen que ver con la operación de la empresa, y puede que yo, con el conocimiento de esos riesgos,
pueda administrarlos de una manera más eficiente, de pronto eliminarlos, minimizarlos, tomar ciertas medidas. Como pueden haber riesgos que no dependen de la gestión de la organización, no puedo hacer de pronto nada al respecto más allá de trasladarlos, que es cuando entran a jugar las aseguradoras, ¿no? Yo no puedo evitar un terremoto, bueno, un incendio, muchas cosas, pero puedo trasladar la ocurrencia pues de esos, la materialización de esos riesgos a una aseguradora o bueno, a distintos entes. Entonces, para identificarlos debo conocer muy bien la organización. Yo los identifico. Para clasificarlos va a depender del impacto en los resultados del negocio y de la probabilidad de ocurrencia. Y nos vamos a centrar en los que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto en el resultado del negocio. Puede que haya un hecho que tenga un riesgo, pues que tenga una probabilidad alta de ocurrencia, pero el impacto sea muy mínimo en el negocio, no me va a interesar tanto. O viceversa, de pronto la probabilidad de ocurrencia es mínima y sí, puede que el impacto sea altísimo, pero no va a ser tan fuerte, quizás tan importante las decisiones que yo deba tomar. Vuelvo al ejemplo de un incendio. Seguramente el impacto sería muy fuerte en el negocio, quizás la probabilidad es baja. Tengo algo muy sencillo, un seguro pues de las instalaciones, y ya, no puedo hacer más. El impacto en el resultado, y aquí como estamos, una vez más, vuelvo más específico, como estamos en formulación y evaluación de proyectos, ¿qué impactos son los que nos interesan? Los impactos en el flujo de caja. ¿Qué riesgos tengo? No sé, que puedan repercutir en una disminución de las ventas, en una disminución del recaudo. De pronto las ventas siguen siendo las mismas, pero entran en mora mis clientes, sobrecostos. Si estoy hablando de importación, exportación, ahí hay un tema de riesgo de tasa de cambio, que pues no puedo hacer nada al respecto. La tasa de cambio va a fluctuar. Bueno, hay distintos instrumentos financieros para cubrirse los futuros, pero bueno, no es tema de esta clase. Y voy a centrarme en esos riesgos de probabilidad alta, de un impacto alto en el negocio. ¿Cómo podemos medir el riesgo? Aquí los voy a devolver un poquito a estadística, pero no se asusten que no vamos a utilizar todo eso. Como queremos llegar a cuantificar la probabilidad de un valor presente neto negativo, o menor que cero, como estamos hablando de que el impacto en el negocio que nos interesa es finalmente lo que repercuta en el flujo de caja, si aumentó o disminuyó. Entonces ahí ya empezamos a descartar muchas otras variables. Nos centramos en flujo de caja libre, valor presente neto, y la probabilidad de ocurrencia de los distintos flujos de caja libre pueden tener distintas distribuciones. Hay algunas les serán familiares. Aquí no nos vamos a centrar en las distintas distribuciones. Vamos a asumir una distribución normal en este momento. Y hago la aclaración, puede llegar a presentarse un proyecto que la distribución de sus flujos de caja realmente no fuera normal, sino Weibull, por ejemplo, es una que es también muy común. Sí, y todas las que ven ahí, pero no quiero centrarme ahorita en las distintas distribuciones porque pasaría a ser más una clase de estadística que de formulación y evaluación de proyectos.
Vamos a hacer ahorita un ejercicio tipo distribución normal y lo podemos manejar así en sus proyectos, en el resto del curso. Si ustedes quisieran revisar, no sé, otra distribución, que como les digo, sí puede pasar, ok, es devolvernos un poco, revisar, no sé, los apuntes pues de estadística y el tema de cómo se reemplazan en las distintas fórmulas, ¿no? Pero siempre vamos a estar trabajando eso sí, independientemente de la distribución, eh, el flujo de caja libre y el valor presente neto. Entonces, aquí ya me voy al Excel. Es muy sencillo. eh, pero de mucho detalle. No sé, va a abrir. Ve que se me hizo. Se me perdió. Aquí está de otra manera. No, regálame un segundo. Estoy partiendo de el ejercicio que habíamos hecho, con el que hemos trabajado segundo examen, todos estos temas, ahí están los cálculos que hemos hecho, y voy a tomar este mismo ejemplo para el tema del cálculo del riesgo. Lo puedo seguir manejando en esa hoja, lo puedo manejar en otra hoja, ahí sí ya va a gusto de ustedes. ¿Qué información necesito de todo esto? Valor presente neto, flujo de caja libre. Voy a crear otra hoja. Voy a traer el valor presente neto. Voy a traer el flujo de caja libre. Ok. Me faltan los años. Voy a esperar, no sé si ustedes lo están haciendo también o solo están viendo. Hasta el momento no he hecho ningún cálculo. Traje el valor presente neto y el flujo de caja libre. Y vamos a empezar por el valor esperado del valor presente neto, que más, bueno, más que valor esperado del BPN es el valor esperado de los flujos de caja. Yo tengo incertidumbre respecto a los flujos futuros, es decir, del año 1 en adelante, en este caso 2022 en adelante, del momento cero, del momento en el que estoy realizando la inversión, no tengo nada de incertidumbre. Entonces yo no voy a tener en cuenta este de acá, sino estos de acá. Y voy a multiplicar cada flujo de caja por su probabilidad. Y luego voy a sumar eso y eso me va a dar el valor esperado. ¿Cuál es la probabilidad de cada flujo de caja? Yo se la asigno, es decir, ustedes mismos se la van a asignar a su proyecto
a otros ejercicios, a menos pues que yo fuera explícito y les dijera la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos flujos es la que sea. Entonces voy a tener que repartir un 100% de probabilidad, siempre me tiene que dar 100% entre estos 5 flujos. Habrá quienes le den un 20% a todos, es decir, la misma probabilidad de ocurrencia, quienes le den más probabilidad a un flujo que a otro. Lo cierto es que independientemente del número, sobre cuáles flujos tengo yo mayor incertidumbre o menor probabilidad de ocurrencia, sobre 2022 o sobre 2026. Es más posible que ocurran o que no se desvíen mucho los flujos más cercanos, es decir, 2022, 2023, ya por allá en 2026 pueden haber pasado muchas cosas en la empresa, a nivel de la economía del país, en fin, cualquier cantidad de situaciones políticas, ambientales, lo que sea, que hace que esos flujos sean menos probables de que ocurran. Entonces yo voy a asignar una mayor probabilidad a este año y una menor a este. Primero voy a colocar este porcentaje. Aquí voy a ir sumando sencillamente para verificar que asigné el 100%. No sé, podría colocar 30, 25, 20, 15 y 10. Ahí estoy colocando el 100%. De pronto alguien pone, no, a este lo va a poner 40, a este 20 y a este 5. No me interesa, desde que tengan claro el concepto y desde que estén asignando el 100% de probabilidad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Espero o sigo? No, señor. Vale. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer esta multiplicación y a sumarlo. Entonces voy a colocar por aquí valor esperado. Voy a colocar la sumatoria de estos de acá. Y sencillamente voy a multiplicar ese flujo por su probabilidad. Ahí tengo un valor esperado de 427 millones. Ahora, ¿qué sigue? Voy a hallar la varianza del proyecto. Para los que recuerdan algo de estadística, esto no es más que la aplicación de conceptos de estadística al flujo de caja libre y valor presente neto del proyecto. Entonces, ¿cómo hallo la varianza? Cada flujo menos el valor esperado, o sea, este flujo menos este flujo menos este valor, así sucesivamente, elevado al cuadrado, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Y lo sumo. Entonces,
este flujo menos el valor esperado, siempre le voy a restar el valor esperado, elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. Okay. Voy a dejarlo ahí por si alguien lo está haciendo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Listo? Bueno. Ahora, un primer indicador de riesgo que vamos a hallar es un coeficiente de variación, que no es más que la desviación sobre el valor esperado. Ya tengo el valor esperado, pero no tengo la desviación. Siempre recuerden, la desviación es igual a la raíz de la varianza ahí tengo mi desviación. Entonces ese coeficiente de variación, ¿a qué va a ser igual? A esa desviación sobre el valor esperado. Y si la voy a colocar esta. Ese es un primer indicador de riesgo. Mientras lo van terminando, les voy contando. Ahí ojo, ese no es un porcentaje. Por si acaso, recuerden, esto lo estoy tomando del libro de Zapag, bueno, página 306, no recuerdo ahorita qué capítulo es. Entre más alto sea ese coeficiente, mayor es el riesgo, pero ahí estamos hablando de la variación de los flujos de caja. Es decir, si se dan cuenta, yo todavía no he tocado este valor presente neto, que lo traje ahí. Estamos hablando del coeficiente de variación de los flujos de caja. No nos hemos metido todavía con valor presente neto. Lo vamos a hacer en este momento. Entre más bajo sea el coeficiente, menor va a ser la probabilidad de que fluctúen esos pronósticos que hice. Es decir, entre más bajo sea el coeficiente, es más probable que los pronósticos que yo haya hecho se cumplan. ¿Hasta ahí van o tienen preguntas? No, bueno. Ahora sí vamos a tocar el valor presente neto y a tratar de expresar porcentualmente ese riesgo del proyecto. No sé si recuerdan el cálculo del Z.
en estadística, en la 1, en la 2 de distribución normal. Vamos a calcular ese z y como nos interesa el valor presente neto, entonces, ¿cuál es el valor mínimo aceptado para nosotros del valor presente neto? Lo mínimo que necesitamos que nos dé 0. ¿Qué pasa si nos da menos? Pues es negativo, ya el proyecto no es viable. Entonces ese valor mínimo aceptado va a ser 0 y el valor real, el valor que estamos obteniendo del valor presente neto, sobre la desviación estándar, que fue esta que calculamos. Entonces vamos a hallar ese z, valor mínimo aceptado del valor presente neto, que va a ser 0, menos el valor presente neto real, sobre la desviación. Ese z no es la probabilidad, ese z es el que uno se iba, buscaba la tablita, reemplazaba en la fórmula. Aquí como pues estamos trabajando en Excel y no me interesa en este momento profundizar en estadística, pues vamos a usar la fórmula que está ahí de distribución punto normal estandarizado. Ok, esta es para versiones viejitas. ¿A ustedes les sale este punto n o solo este está? Bueno, la única diferencia es que en esa distribución normal stand solo me pide el valor de z, mientras que en este me pide el z y el acumulado. Para quienes no les aparece con punto n, solo les va a pedir el z, seleccionan este y acumulado, me interesa es la probabilidad acumulada, es decir, 1. Y ese es el riesgo, en este caso, de que tengamos un valor presente neto negativo. La probabilidad es del 1,68%. ¿Qué representa? ¿Qué está representando aquí en Z? Este B1, el valor central de una distribución normal, ¿no? Por eso hice la aclaración, vamos a asumir que son todos distribución normal, y que representa esta desviación, que tanto se pueden alejar tanto hacia arriba como hacia abajo de este valor. No recuerdo ahorita el porcentaje exacto, pero es como el 67% de los datos. Y 2 veces la desviación es el 90 y pico o el 70 y pico, bueno, y 3 veces z, ahí sí casi el 100%. En fin, si yo tomo el 67% de los datos y digo que me puedo alejar hacia abajo o hacia arriba en 245 millones, pues aun cuando baje 245 millones voy a seguir teniendo un valor presente neto positivo. Aun si me alejo 2 veces este valor, que creo que ahí es bueno, no recuerdo el porcentaje ahorita, pero es mucho más alto, voy a seguir teniendo un valor presente neto positivo. Antes de empezar con otros análisis, voy a esperar que lleguen ahí.
¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna celda donde necesitan que me pare? ¿No? Bueno. Yo les coloqué en Teams, esta es parte de la explicación. Yo creo que ya les aparece, sí. Sí, ya les aparece. Un taller que algunos pocos han visto, y es este que está acá. Hay un tema que me falta explicarles, y es el tema de las decisiones de estructura de capital. Estoy entre dos cosas y quiero que me digan ustedes, porfa. Les termino de explicar lo que falta de estructura de capital para que hagan este. Tiene fecha límite hasta el lunes 6 de la tarde, no por lo extenso, realmente rápido esos análisis. O les doy el tiempo en este momento para que empiecen a trabajarlo. El lunes les explico la parte que tiene que ver con la estructura de capital, de cuando voy a realizar mi proyecto de inversión 100% con capital propio o con capital propio y deuda. Y por supuesto, de ser así, modifico la hora, pues la fecha de entrega, no tengo lío con eso. ¿Cuál prefieren, pues? Sigo explicando, les doy tiempo para que empiecen a trabajar. Profe, pues a mí me parece mejor que termine de explicar para que el tema quede más completo. Listo. Y para que el lunes sea pues pregunta si tenemos alguna duda, ¿no?, de algún punto. Ok. Sería pues ya de los tres y algo. Listo, vale. Entonces sigo. Primero, de todo lo que yo hice acá, esto puede llegarse a ver modificado, por ejemplo, por el costo de capital. De pronto sí, de pronto no. Es un poco el análisis que les pido. De entrada, si yo aumento el costo de capital, ¿qué pasa con el valor presente neto? Disminuye. Entonces, no sé, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo un costo de capital del 25%? Mi valor presente neto disminuyó, mi riesgo aumenta. ¿Por qué? Eso es un poco el análisis que van a hacer. ¿Qué más puede pasar? ¿Será que cambia los resultados del riesgo si yo asigno de otra manera la probabilidad de ocurrencia de los flujos de caja? No sé, habrá que revisarlo y mirar si no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le doy una mayor probabilidad a los flujos, pues, de fin del proyecto? Si les doy la misma probabilidad de ocurrencia. En este taller en particular no quise ser como tan utilicen esta fórmula, como tan decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer, sino que fuera un poco más libre, por así decirlo. No sé, para que algunos de pronto harán una tabla, algunos un gráfico, otros solo unas modificaciones, no sé, así como quieran.
La idea es que respondan esas preguntas, pues diciendo nosotros hicimos esto, obtuvimos estos resultados, llegamos a estas conclusiones. Algo un poco menos técnico, un poco más gerencial, pues. Otro aspecto que puede afectar es lo que tiene que ver con la estructura de capital. Pero más allá del riesgo, y aquí el lunes ya les muestro que haría falta pues de la última entrega de ustedes, que casi ya la, en su gran mayoría, casi ya la tienen lista. A veces se habla de lo que es un flujo de caja puro o flujo de caja financiado. No sé si de pronto hablándose con personas que ya hayan visto proyectos o que estén viendo con otro profesor, ya hayan tenido cercanía con ese tema. A mí me gusta dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque me parece mucho más sencillo operativamente. ¿Qué es la comparación que tenemos que hacer? Digamos que en este ejercicio, ¿cuánto fue el préstamo? Perdón, deuda, ok. Estamos hablando de 720 millones de préstamo y un capital social de 150 millones para un total de inversión de 870 millones en este ejemplo, ¿no? Ya ustedes tendrán que llevar el mismo procedimiento, el mismo análisis a sus proyectos. Resulta que pueden haber varias maneras de invertir esos 870 millones, que como aquí yo ponga solo 150 y pida un préstamo de 720, que de pronto ponga más capital social y menos préstamo. Se puede jugar con distintas combinaciones, las que quieran pues, o que yo ponga todo el dinero. ¿En qué va a repercutir? Primero, en el CAPM, por la relación deuda-patrimonio. Por ende también va a repercutir en el costo de capital. Ok, quizás los flujos de caja no cambien, lo único que estoy modificando es cuánto pongo de capital, cuánto pido de préstamo. Pero entonces se modifica mi CAPM, se modifica mi costo de capital. ¿Qué más se me va a modificar? También el retorno de la inversión, porque aunque quizás el flujo de caja del accionista se modifique, el capital que yo coloque se va a modificar. Hacia el flujo de caja del accionista no. Aquí, por ejemplo, ¿qué otros indicadores se van a modificar? Ese índice de rentabilidad que va calculado sobre el capital social. Entonces puede que yo haga un análisis y diga, no, mejor no pido 150, mejor no pongo 150 millones, sino pongo 200 o pongo todo. Hago una aclaración que no es tema de esta clase, pero igual hay que hacerla. Lo hablamos un poco con los que vimos análisis financiero, digo un poco el tema de que no hay una estructura óptima. Yo no puedo generalizar y decirles tienen que colocar el 50% de deuda y el 50% de capital social. Hay cualquier cantidad de teorías, de posturas que se encargan de analizar justamente eso, y no hay un consenso. Hay distintas conclusiones, pero no un consenso en cuanto a cuál es esa estructura óptima, que a uno pues le encantaría que le dijeran la manera como maximiza sus utilidades es tanto capital, tanto de deuda. No lo hay, no existe esa fórmula. Pero en situaciones particulares, o sea, en proyectos específicos, sí puedo llegar a mirar qué es lo que más me conviene. Entonces, si yo voy a mirar qué sucede con todos estos cálculos que hice, modificando cuánto pongo de capital y cuánto de deuda,
Pues creo que una vez que yo tenga todo esto formulado, como lo tenemos en este momento, pues ¿qué voy a hacer? Nada, voy a duplicar esas hojas. Por eso también les decía, procuren que todo les quede perfectamente formulado. Ok, aquí qué pasó. ¿Cuál es el que no me deja copiar? Este. Regálame un momento. Y ahora se me olvidó cómo es que le quité el formato de tabla. ¿Alguno recuerda cómo se quita el formato de tabla? ¿No? Se me olvidó. Creo que no, entonces no se acuerdan. No lo han trabajado. Bueno, regálenme un segundito. Vamos a ver. Crear una copia. Sí, era eso, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, no sé, a crear datos puros, o sea, para todo lo que tiene que ver con el flujo, con el proyecto puro o sin financiar. Y por ejemplo, de todo esto que hice, entonces, ¿cuánto dijimos? 870. 870, entonces voy a colocar aquí 870 y aquí 0 y 0. Aquí para el WAG, entonces, por ejemplo, costo de la deuda 0, no tengo deuda. ¿Qué es lo primero que pasa con la beta desapalancada y reapalancada? Va a quedar exactamente igual. Porque mi relación deuda-patrimonio es 0, que entre más grande sea la deuda, mayor es el riesgo y más se va a incrementar esa beta. Entonces aquí tengo otro costo de capital. En cuanto al riesgo, va a ser mucho menor porque mi valor presente neto fue mayor. Ojo, no siempre va a pasar lo mismo. Va a depender un poco de cómo estuviera ya planteado el ejercicio, de qué composición tenga. Como les digo, operativamente
Lo único que tengo que hacer es duplicar las hojas ya cuando haya terminado todo. Entonces listo, este lo dejo puro. Por ejemplo, costo de capital del 13,66, aquí el 19. ¿Qué pasa si, no sé, entonces voy a poner de pronto más capital y menos préstamo? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué se me hizo? Índice de rentabilidad va a bajar muchísimo en comparación a lo que tenía 182 y ahora tengo 37. Claro, es que antes solo estaba colocando 150 millones, ahora estoy colocando 870. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el periodo de recuperación compuesto? Aquí estoy recuperando después de 3 años. Bueno, estoy recuperando aquí en 2025, que son 150 millones. Aquí vamos a ver qué pasa. Perdón. Vea, pues también lo recupero ahí. Habría que ver si exactamente lo mismo. Que entonces, ¿qué más cambió? Sí cambió el flujo de caja para payback compuesto. ¿Por qué? Claro, porque no estoy pagando préstamos. Aquí estoy pagando préstamos. Acá no. Entonces, si me voy a mirar aquí, mi flujo de caja del accionista es igual al flujo de caja libre, porque no estoy pagando préstamos. Mientras que aquí sí, entonces sí tengo un menor flujo de caja del accionista. En fin, todas esas comparaciones. Bueno, aquí por lo pronto lo dupliqué. Financiado voy a tener un mayor riesgo. En este caso, que igual sigue siendo bajito, porque igual tenía un buen BPN. Y ya empieza el cómo ustedes organizan la información para hacer esa comparación. Yo por lo general tiendo a, después de que está pues puro financiado, todo así, entonces hacen una tablita como comparación. A ver, les muestro. Este fue mi proyecto en su momento en clase. Entonces, por ejemplo, haciendo la tablita de cuáles son los resultados, si es puro, si es financiado. Bueno, en cuanto a los distintos indicadores, BPN, tasa interna de retorno, bueno, todo lo que hemos visto. Falta otra parte, pero bueno, no tiene que ser así. Ya ustedes decían, pero ¿de dónde sale eso? Pues ya después de que tengo los cálculos, no es más sino, no sé, crear otra hoja y traer la información, pero realmente no tendría que hacer ningún cálculo adicional. En algunos de sus proyectos posiblemente lleguen a la conclusión de vamos a endeudarnos. Otros digan no, nos va mejor colocar todo el dinero a nosotros. En algunos casos uno no puede tomar la decisión. De pronto yo me doy cuenta que lo mejor es que yo coloque todo el dinero, pero no tengo 870 millones, me toca endeudarme. O bueno, conseguir más socios. Ahí va un poco tema de administración financiera. ¿Qué ventajas, desventajas tiene emitir acciones o endeudarse? Si yo me endeudo, estoy quedando con el 100% de la empresa. Supongamos que igual voy a poner aquí los 150 millones, pero entonces voy a emitir 720 millones en acciones. ¿Qué pasa si yo hago eso
estoy sacrificando rentabilidad. ¿Por qué? Porque voy a tener que repartir mis utilidades entre más personas, pero estoy minimizando el riesgo. ¿Qué pasa si yo me endeudo eh, y no emito acciones, sino toda la empresa es mía? Pues no estoy sacrificando rentabilidad porque no voy a tener que repartir utilidades, pero estoy aumentando el riesgo. ¿Mm? No va a ser lo mismo que de pronto el negocio no funcione y tenga obligaciones que pagar que si no funciona y no estaba endeudado. ¿Mm? Repito, esos son más temas de finanzas, de estrategia corporativa, ¿no? Temas de gobernanza también. Entre menos socios es más fácil el tema de la toma de decisiones a nivel gerencial. Entre más socios se enfrenta uno a lo que son problemas de gobernanza. En fin, por donde lo quieran ver, no va a ser nunca la decisión perfecta. Siempre van a haber ciertos problemas, ciertos beneficios, ciertas desventajas, pero vamos a tratar de darle una mirada un poco financiera. Aquí un poco lo que les decía, no, pues yo me quedo con colocar todo el dinero del proyecto. Tengo un menor riesgo, un menor costo de capital, por ende un mayor valor presente neto. La TIR creo que no se modifica porque el flujo de caja libre no se modifica. Bueno, aquí se me disminuye el índice de rentabilidad, pero a mi parecer sigue siendo bueno. Igual hay periodo de recuperación de la inversión, aun cuando la inversión es mayor, igual se llega a recuperar en el mismo año, de pronto unos meses más, unos meses menos, no sé. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, me devuelvo al taller. Un poco lo que acabo de hacer, ¿no? Igual quiero que ustedes miren, si se dan cuenta, esto es más que de hacer cálculos. Este taller es de analizar, por supuesto que tengan una comprensión de lo que es el riesgo. ¿Qué relación existe entre la estructura de capital y el riesgo? ¿Qué pasa si coloco más dinero de capital o más dinero de deuda? Ese tipo de análisis, más allá del cálculo de mi riesgo es de tanto, sí es muy importante tenerlo presente, por eso este tipo de taller. Por lo pronto también les voy contando, pero ya el lunes les doy el informe completo. Esto que acabo de hacer, de duplicar, de plantear el proyecto puro, es decir, sin deuda y financiado, igual lo van a tener que hacer con su proyecto, y mostrar: estos son los resultados del flujo de caja puro, estos son los resultados del flujo de caja financiado. Si tienen claro pues ya el aspecto financiero de su proyecto, como dije, no es más que duplicarlo. Y pues bueno, ya hacer la comparación, el análisis, armar la tabla gráfica, eso revisaremos un poco después. No sé si tengan preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Nicolás. Dentro de este análisis toca un texto o solamente realizar lo que usted nos dijo, o sea, como la comparación del puro con el de riesgo, bueno, el puro con el otro, escribir un texto como, bueno, esta presenta un incremento o una disminución, así textualmente, o cuando se lo presentemos nosotros hacemos un informe pero más verbal. No, sí, la idea es que lo suban a Teams y sí espero que redacten pues la respuesta, ¿no? Que miren, ok, aquí pasa esto,
no sé, a mayor costo de capital, mayor riesgo, lo que sea. Hicimos esto, nos dimos cuenta de esto. Sí, espero no solo los cálculos, sino que lo interpreten pues lo que hicieron. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, mmm, entonces, igual, en lo que queda de clase, espero que trabajen. Hay algo que les voy a decir el lunes, pero aprovecho para decirles de una vez. Es que a veces soy muy disperso y se me olvida. Recuerden que en 8 días es la feria empresarial. Claro, no todos ustedes van a ir, lo tengo claro. Eh, pero sí cuenta como, como la clase, mejor dicho. Es decir, de hoy en 8 días no nos vamos a encontrar por la noche. Eh, ¿Por qué? Pues uno, pues para quienes iban a la feria estaremos allá toda la tarde, algunos desde por la mañana, yo qué sé. Y dos, pues no hay riesgo de que yo alcance a llegar, o sea, estaré saliendo del campus tipo 6 de la tarde. Entonces, pues no hay forma de conectarme, ¿listo? Para que lo tengan presente. Eh, Quienes no van a ir, que en 8 días no nos encontramos acá. El, el lunes sí. ¿Listo? Bueno, por lo pronto voy a parar de grabar.